darle a la gente lo que necesita la gente, apoyar desde el punto donde estés tú, lo que viene siendo, desde luego en este caso, el desarrollo de la gente y el desarrollo social en general. Ok, profe, tú eres maestro de educación, bueno, yo aquí tengo que eres de educación en español, también me comentas que también fuiste maestro de primaria, tienes una maestría en métodos y técnicas de la enseñanza. ¿Para ti qué será la educación, profe? Sí, efectivamente, o sea, he transitado de la parte de primaria porque finalmente maestro de primaria. Fue mi primera. ¿Dónde estudiaste? ¿En cuál normal no estudiaste? Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. En el CRENA. Como CRENA, okay. Sí, generación 74-78, estoy casi a punto de los 50 años de egreso ya, muy cerca ya de esos 50 años. Qué felicidad. Muy cerca, y estuve en esa parte. Como al principio yo mismo quería ser abogado, sí. Y cuando ya tuve la oportunidad de ser maestro, me quedó o sea, pude entrar incluso a la Autónoma de Aguascalientes en la, sí, carrera de Derecho, sí. Y me salí de la carrera de Derecho porque había una maestría en Educación. Entonces, voy contestando esa pregunta que, sí, tú me das, sí. Maestro. Sí, ¿no? Es que al final me gustó a mí ya la parte educativa. La docencia. Y hoy puedo considerar que fue la mejor elección. La actividad educativa, o sea, para mí el tema más importante que se tiene por parte de la actividad humana es la actividad educativa. Es lo más importante. Fíjate que, yo en lo particular, yo soy licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública, y hay una anécdota muy curiosa. Cuando yo entro al sistema educativo, pues yo la idea era entrar todo menos ser docente. Ahorita que hablamos de la maestra Estelita estaba en el sindicato. Estaba en el sindicato y fue la primera que me dio la posibilidad de un interinato. Se le llamaban interinatos, pero era de docente. Entonces como que no era como que el plan, pero bueno, vimos la posibilidad, pues ya lo hicimos, y la verdad que uno se enamora de la educación, y siempre cuando alguien me pregunta, me dice, es que sabes que yo encontré mi vocación cuando hice mi primer interinato, y desde entonces pues ahí andamos. Yo creo que es algo que te llega, y si es para ti, pues porque yo también he visto mucha gente que le cuesta mucho trabajo, o sea, sí, que llegaron por otras circunstancias y como que no es algo que les guste ni... Pero ya de reconocer una cosa, algunos de los buenos maestros, y me atrevería a decir de los mejores maestros que he conocido de carne y hueso, sí, son maestros que han venido de otras profesiones. Ok, de otras áreas. Sí, o sea, porque llegan y como que encuentran la vocación y se meten de tal manera que es con gusto, porque además esas personas tienen la oportunidad de trabajar a veces en otros medios, en otras condiciones. Pero si están ahí porque de verdad les gusta. Exactamente. Así es que eso en el trayecto de mis 20 años de docente que tuve yo, me tocó conocer este tipo de maestras y maestros, y la verdad, mis respetos. Maestro, usted tiene una amplia experiencia en la administración educativa, fuiste coordinador estatal de carrera magisterial, director de educación básica del IA, a partir del 2012. ¿En qué momento damos ese paso del aula ya a la administración o gestión de la educación, ¿no? Sí. Justo la parte del paso del aula a la administración no se da en ese mismo, digamos, así en esa misma ocasión, pero sí se da de lo que viene siendo la dirección, en este caso, funciones docentes, funciones directivas. Yo trabajé más de 20 años en funciones docentes, enamorado de la docencia, pero también con y eso yo lo recomiendo para todos mis compañeras y compañeros maestros, con el hecho de conocer la función directiva también. Sí, claro. Y entonces busqué ser directivo y llegué a ser directivo de una secundaria, subdirector, transité del medio rural, de los turnos vespertinos, todas esas cuestiones que hay un maestro, todo eso lo he hecho yo. Que nos toca a todos. Sí, fui director de escuela rural, secundaria, y luego me vine a la ciudad. Sí, estuve desde luego como jefe de enseñanza,
y luego como supervisor, que es la plaza que ahorita ostento, la de supervisor. Entonces, mi paso a la función pública fue justamente ya de la parte directiva. De la parte directiva, yo fui invitado ya como supervisor a un programa de reforma de secundaria por los años 2000, donde se planteaba hacer algunos cambios en la secundaria por parte del gobierno federal de ese entonces, algunos cambios en secundaria. Se creía ya que era ya rebasado el asunto, ya obsoleto el formato de la secundaria, que había sido de asignaturas como si fuera un nivel universitario, y de catedráticos de asignatura como si fuera a nivel universitario, cuando en los tiempos que se creó, 40, 50 que se creó, era válido porque era, pues, como quien dice, el último tramo ya de la educación, era educación terminal. Sin embargo, ya en el 90 y tantos y después en el 2000 se hizo educación obligatoria. Y en el momento que se hizo obligatoria, pues es tronco, porque en realidad de ahí ya sigue la preparatoria casi como una situación después ya de obligación, y si es posible, pues mucho la situación de educación superior, la apertura de nuevas universidades y todo ese tipo de cosas. Bueno, el tema es que en ese programa yo tuve la relación con gente de México, tuve la relación con gente de aquí de Aguascalientes que tenían algún cargo público, oficial o sindical, y eso nos fuimos platicando sobre los temas. Ellos vieron la pasión que tengo yo con el tema educativo, y yo trato de contagiarlo, maestro Hugo, siempre esta pasión la trato de contagiar. Y sí lo logra. Y entonces alguien dijo, a ver, pues hay oportunidad. Bueno, profe, pero hay que tener pasión, pero también hay que tener conocimiento. Sí, usted también tiene conocimiento, porque nada más pasión, pues pasión puede tener mucha gente. Pero no. Yo puedo asegurar que hay mucha gente, y esas también claro. Hay mucha gente que tiene muchos atributos y que a lo mejor no ha estado en el lugar y en el momento para poder ser invitado. O sea, esa es la parte. A mí me tocó esa oportunidad, y yo así lo debo entender, pero yo pues reconozco a compañeras y compañeros que tienen mucho talento, que tienen muchas condiciones. Y mucha capacidad. Y mucha capacidad, exactamente, y que a veces no están en el momento por cualquier cosa, y entonces no hay la oportunidad de poderlos ver en una función donde seguramente harán o harían un buen papel. O sea, me refiero a esa gente, ¿no? Y en ese momento a mí me invitaron a la función pública como jefe de departamento de secundarias. Era jefe yo, y en la parte subyacente estaba secundarias técnicas, telesecundarias y secundarias generales. Era un modelo de administración que se experimentó por algunos años, porque... O sea, de usted dependían también técnicas y telesecundarias. Así es, exactamente. Las técnicas telesecundarias y las generales dependían del departamento de telesecundarias. Y eran digamos, no eran departamentos, eran lo que viene siendo ya una subjefatura de departamento. Y entonces, justo cuando yo renuncio al puesto, algo de lo que dejo muy claro es que esos deben ser departamentos. O sea, cada uno debe ser departamento, por la magnitud que tienen, por el trabajo que tienen, por todas las cuestiones. Y el tamaño. Sí, entonces yo proponía, y entonces todavía no tenían las 40 y tantas, pero ya tenían más de 30 escuelas cada una de los departamentos, y las telesecundarias, aunque no son de mucho número en relación a su personal, pero sí son muchas telesecundarias, y están muy dispersas. Exactamente, sí, lo que yo decía, la complejidad de su organización. Entonces yo le decía a la persona que me invitó, mira, yo ya estaba por terminar la administración también, y me insistieron que me quedara. Le dije, no. ¿Cuál administración era, profe? ¿Con quién? Era la administración de don Felipe González. De Felipe González. De don Felipe González. Y mi jefe en ese entonces era el que hoy es rector de la Universidad del Retoño, un buen basquetbolista y mejor ser humano, sí, en este caso el doctor Guillén. El doctor Guillén era el jefe, era el director del Instituto de Educación, que había entrado en sustitución del doctor Ochoa, que había sido en la política candidato por el primer distrito y había perdido, y entonces cuando pidió permiso entró Guillén, y en buena hora lo dejaron. Lo dejaron, no hicieron que cuando terminara regresara, ¿no?
O sea, pierde Ochoa, porque sí perdió, Ochoa, y no regresó. No regresa. Bueno, el caso de Ochoa es curioso, ¿verdad? Porque él fue rector de la Panamericana, ¿no? Fue rector aquí de la Panamericana. De la Bonaterra. En aquel Bonaterra, pero son campus de la Panamericana. Okay. Son de un grupo, digamos, religioso que tienen varias instituciones de educación básica, media y superior. Entonces, miren, el asunto es, les dije yo, estos departamentos necesitan ya ellos ser departamentos, no necesitan... Independientes. O sea, lo que sí necesitan, pues, es una subdirección, pero no necesitan un jefe de departamento de secundarias que esté dictándoles lo que se debe hacer. Me parece que no es... O sea, no era lo mejor. Lo mejor. Sí, me insistieron que me quedara, les dije, no, además ya se va a acabar la administración, venía ya Luis Armando Reynoso, ya casi seguía. Y ahí continué yo con Luis Armando, porque antes de que entrara Luis Armando me mandaron llamar a mí para invitarme como subdirector de lo que antes eran las coordinaciones de zona de educación básica. Okay. Entonces, hoy sí sabes, ¿no? Hoy sí sabes, exactamente, y ya había una subdirección. Bueno, y de hecho con Luis Armando se construyeron esos edificios. El tema... que los edificios que hoy conocemos. Que conocemos, sí. El tema de ahí fue que yo iba a recibir menos dinero de lo que ganaba yo en mi plaza, y los horarios eran muy extensos. Yo me daba problemas de horario extenso, pero me parecía que era como estar pagando por estar en una condición de esas. No, era ilógico. Y duré 10 días nada más como subdirector. Sí le recibía yo la Romero, que era la anterior titular, le recibía a ella, estuve 10 días. ¿Y qué dijo? No les dije yo que no podía aceptar. Con el mismo Luis Armando ya, en la administración de Luis Armando y de Oscar Ponce como director ya del instituto, porque estuvo Oscar Ponce. Y yo después Oscar. Sí. Me tocó estar ya como coordinador de carrera magisterial, pero ya con la plaza comisionada en ese puesto. Sí. Se podía entonces todavía comisionar las plazas en temas educativos. Igual en el sindicato. Igual en el sindicato. Todavía existían las comisiones. Esa posibilidad jurídica. ¿Cómo extrañaba? Sí, es un tema que incluso para asuntos de atención pues es muy complicado para quien esté en la parte oficial o sindical. Tener los dos espacios es muy complicado. Yo lo sé. Yo lo sé porque yo lo he vivido en esas condiciones. Entonces, estuve yo algún tiempo como coordinador estatal de carrera magisterial, un par de años. La verdad es que unos compañeros preciosos, cuando digo preciosos, hablo del valor, del precio que tienen esos compañeros trabajadores. Trabajábamos a veces hasta la madrugada porque había que sacar las listas de los que y antes pasaban al siguiente nivel. Y antes no existían las computadoras que hoy existen, o sea, el sistema todo era a mano. Y con todas esas situaciones eran los primeros estados que ya teníamos unas computadoras y era el único estado, si no me equivoco, de los poquísimos estados que a nivel nacional entregamos resultados por digitales. El único. En vez de llevar cajas y cajas, nosotros llevábamos nuestras computadoras, o sea, el ingeniero, 2, 3 computadoras, y proyectábamos ahí mientras que llegaba a otros estados, no digo los nombres, con cajas y cajas para poder revisar esto. Entonces, la verdad es que el personal muy bueno, algunos de ellos después pasaron al sindicato, han estado, son amigos, otros a otras funciones, otros en la parte de docente, todos ellos siguen siendo gente de trabajo, no han cambiado su mística. Después de esta situación, cuando estuve en esa situación, me invitaron luego ya a lo que es educación básica. La dirección de educación básica. ¿De básica ya se vuelve usted director de educación? Básica es un reto grande. Pues es lo más grande. Es lo más grande. Es un reto. Yo reconozco ahorita a quien está, que además es una persona que yo aprecio mucho, a los que han estado, a las que han estado ahí. ¿Quién es el de básica? ¿El maestro Francisco Díaz Alvarado, que además, yo lo digo sin otra cuestión, es mi compadre, pero porque somos compadres de hace muchísimos años, sobre todo por el lado del béisbol, que los dos somos beisbolistas. Fuimos beisboleros, exactamente. Pero reconozco yo ahí, el tema es un temazo porque es donde se mueve muchísimo la parte educativa, el presupuesto, para empezar en la parte económica, la responsabilidad. Es lo más grande, es lo más grande y es lo que consume
en un momento estábamos hablando de 300,000 alumnos que se tenían en el momento, así, y entonces la responsable con cada uno de esos alumnos, algo que le pase a un alumno de ellos, No, repercute en todas todo. las situaciones. Entonces, Y eso que no estaba como está ahorita. maestras y maestros de alguna manera también que de alguna manera tenían la relación, y yo que había sido maestro, yo que he sido directivo también, pues empatando con todos ellos, o sea, eso es importante, empatar. No, y eso sería lo más importante, o sea, que realmente la gente que está en los puestos altos del instituto, pues tuvieran pues esa experiencia, porque realmente eso es lo que te da elementos para decir, podemos hacer esto, podemos empatar esto, porque ya tienes como que también el pulso, porque a veces uno ve ciertas cosas que traen como reformas y dices, bueno, ¿a quién se le ocurre esta cosa? O sea, obviamente tú te das cuenta que esa persona o ese grupo de personas que proponen eso, pues ni tienen idea de lo que es un aula. Y a veces eso es un problema. Pero bueno, profe, brincas ahí de director. ¿Cuánto duraste como director, profe? Como director de educación básica. No, ya como director del instituto. De director del instituto estuve 4 años y 3 meses. O sea, entré en diciembre y terminé en marzo, entonces estuve 4 años, más diciembre, enero, febrero, y unos días de marzo, 4 años, 3 meses. ¿Fue en el sexenio de Martín Orozco? ¿En el sexenio de Martín Orozco? ¿Los 4 años? Sí, okay. Los 4 años con él estuve ahí, sí, me tocó ese tiempo, un tiempo complicado, hay que recordarlo, sí, por el COVID. Sí. Ahorita íbamos a entrar a eso. Sí, o sea, tiempos complicados para todo el país. No, para el mundo. No para Aguascalientes, para el mundo. Exactamente, para el mundo también, pero también tiempo de retos muy importantes. Y yo creo que ya para el último, cuando ya vayamos llegando al último de la entrevista, tendré que decir algo que siempre lo he dicho y que nunca lo voy a dejar de decir, que justamente tiene que ver con esto de enfrentar los retos. Profe, bueno, ahorita ya tocabas tú el tema del COVID. Te tocó sortear la pandemia del COVID-19. ¿Cómo fue esa experiencia? Obviamente que fue inédita para el mundo. Y bueno, al menos en el tiempo contemporáneo, o sea, bueno, yo era ya docente. A mí también me tocó, digamos, desde el ámbito como docente. Uh-huh. Pero ¿cómo fue sortear? O sea, como siendo el titular de la educación en Aguascalientes, pues lidiar con esta pandemia que parecía, yo pensaba que nos iba a pasar como, ¿te acuerdas? Como lo del H1N1, uh-huh, de la gripe aviar. La influenza. De la influenza A1H1, la influenza. Ya ve que duró como un mes. Yo dije, esto va a pasar a ser lo mismo. Y vamos que se alarga y que se alarga y que se alarga y que esto se vuelve cada vez más complicado. No quiero imaginar cómo fue pues, lidiar con esto, usted siendo el titular del instituto. No podemos dejar de hablar, porque es importante hacerlo y de reconocer que muchos docentes, muchas docentes, mujeres, hombres, directivos, funcionarios de educación, enfermaron. No, y perdieron la vida. Sí. Incluso en el Instituto de Educación de Aguascalientes. Sí, yo me acuerdo de la maestra de secundarias, Margarita. Que es una persona que muy cercana conmigo porque éramos supervisores los dos de Aguascalientes. Antes de entrar al instituto, los dos trabajamos en Aguascalientes como supervisores. O sea, bueno, pero hablamos de ella, hablamos de todos, pues, o sea. Sí, pero digamos que es un ejemplo. O sea, cómo el maestro tuvo que enfrentar retos, ella atendiendo al público, los maestros atendiendo a las madres a veces o a algunos alumnos que no necesariamente trabajaban a distancia porque los equipos de alguna manera a veces no eran al alcance de todo el mundo. Bueno, y aparte que nos agarró por sorpresa. Y la pregunta, desde luego, lo hablamos esto como un tributo que se rinde a la gente que hizo todo eso, pero la pregunta más importante está señalada en el reto que tenía Aguascalientes de modernizar su comunicación en el asunto de los temas, sobre todo digitales. Y entonces me tocó ver a maestros de 60 años de servicio, de 80 años de edad, manejando una computadora. Es increíble, o sea. Sí, o sea, el cambio realmente, pues fue, bueno, dicen, bueno, no dicen, uno aprende o por gusto o por necesidad. Entonces nosotros como docentes, pues teníamos la necesidad de imbuirnos en no, y a mí también me tocó compañeros
que sí, o sea, que les costó muchísimo trabajo, pero de alguna manera, de otra forma, jamás hubieran entrado al ámbito digital. Dos situaciones se tuvieron que realizar. La primera y la más importante, la disposición de las personas, de todas las personas, claro, a enfrentar el reto. O sea, esa es, por, como decimos, por necesidad o por qué, pero la disposición. Y dos, la situación de los recursos financieros para poder implementar la parte tecnológica en esas situaciones. Ahí también tengo que hacer un reconocimiento al maestro Nacho Mancilla, que estuvo trabajando muchísimo a horas y a todo el equipo. ¿Era el titular de Umbral? Era el titular de esa... ¿Pero era Umbral o Tecnología Educativa? Tecnología Educativa, ya se había cambiado el nombre, pero todo ese equipo de trabajo se tuvo que fletar en horas extras a poder hacer capacitaciones y a poder entender que no estabas hablando con gente que conocía esto, tenías que empezar a manejar desde el hardware, o sea, desde cómo prender la computadora. O sea, no, profe, desde cómo comprar una computadora, porque ni siquiera teníamos. Sí, en el caso de los maestros, muchos de los maestros ya se empezaron a repartir, incluso yo recuerdo todavía antes de llegar al instituto como director, Estelita mismo me tocó que me entregara a mí la computadora porque ya hubo entrega a maestros y directivos, hubo entrega de computadoras y de alguna manera se ayudó ya en esas situaciones. Pero la verdad es que es cierto, o sea, habrá maestros que no lo tenían, que no les tocó y le metieron de su dinero para poder enfrentar el reto. Yo te platico algo así súper, porque eso fue un caso especial para mí. Yo tengo 3 hijos. Pues estamos los 4 en línea. Entonces, yo tuve que tener 4 computadoras disponibles para cada uno de nosotros. Porque en el mismo momento en el que estábamos, fue todo... ¿El internet mismo? El mismo internet. El mismo internet. O sea, estamos hablando ahorita, hace ratito hablábamos con el maestro aquí de los temas de internet. El internet mismo, o sea, que la disposición de internet. Sí, para que se pudiera conectar en una familia 3 o 4 o 5 personas. Al mismo tiempo. Y en temas que tienen que ver con videos y todas esas situaciones. No es así. Era complejo. Pero Aguascalientes, creo yo, y eso el mejor juicio lo tiene la gente de Aguascalientes, y sobre todo algunas evaluaciones que se hicieron a nivel nacional e internacional, creo que superó el reto con toda esa disposición, con todas esas posibilidades. Y dentro de lo que cabe nos fue el reto. Nos fue muy bien. Y hubo experiencias exitosas, se hizo un libro con esas experiencias exitosas, se hizo reconocimientos nacionales a personas que recuerdo un caso de Calvillo que en una camioneta ahí se plantaba la maestra, o sea, diferentes. Y les repartía copias, ¿no? Sí, exacto. Y todo ese tipo de situaciones, de alguna manera, nos llevaron a decir que se enfrentó con éxito. Puede ser uno de los problemas más graves que tuvimos en ese periodo. Profe, fíjate, yo ahorita haciendo una reflexión, yo creo que la pandemia nos enseñó 2 cosas muy importantes. Uno, obvio, como tú dices, el acceso, sobre todo del personal educativo más grande, el acceso a la digitalización, a la tecnología. Pero yo creo que la enseñanza más grande que nos dejó esta pandemia nos permitió la revalorización del maestro frente al grupo. Porque yo me acuerdo que había como que la inercia era a desplazar al maestro, y como que la narrativa era de que es que ya el maestro ya no es necesario, ya pueden aprender en línea, ya pueden aprender a través de videos, y ahí nos dimos cuenta que en verdad cuál es el valor del docente, y que del docente que esté ahí frente a ti, que te resuelva, que tú socialices con tus compañeros. Yo la maestría que tengo, la hice aquí en la Panamericana. Era presencial y tristemente me tocó en línea. Y la verdad fue algo para mí fue algo muy complicado, porque me hubiera gustado mucho la socialización con mis compañeros, con mis maestros. Algún día llegó a Dirección General una persona conocida mía, yo diría que incluso de amistad, y me dijo: Raúl, estoy pensando ya en sacar a mis hijos de la escuela, con esto que pasó del COVID, ya posterior al COVID, dijo, porque finalmente me doy cuenta que todo lo que se está viendo ahí, todo está en planes y programas, todo está en esas condiciones.
Y le digo, es que si lo ves así, tan simple, pues sí. Dije, el problema es el siguiente. El problema es la socialización. Exacto. Ese es el problema. Vas a crear hijos Inválidos. Aislados, hijos Con una que no van a discapacidad. poderse comunicar con los Con demás, más. que no van a tener la posibilidad en la parte de la función del maestro, que es hacer la parte de la socialización. O sea, la socialización no se da nomás con que sueltes, así digo de manera muy coloquial, a los niños en un aula o los sueltes en un patio. No, se sueltan, ¿sí? Y se dejan, y ellos van a hacer cosas que a lo mejor hasta van a causar problemas, heridas y todo eso. La socialización, digamos, bien llevada, bien dirigida, o sea, que el docente solamente puede hacer, dije. Y entonces te vas a perder de esas dos cosas. La primera, de la socialización, y de la segunda, de quién te coordine esa socialización. Porque por más que los lleves tú con tus familiares y todo lo demás, no es lo mismo. Por más que los lleves al cine o los lleves al baile, Sí. no es lo mismo. Sí, pues es lo que conocemos como la educación formativa, ¿no? Esa es la parte de los valores. Aunque venga ahí el valor de la responsabilidad, aunque ahí venga el valor de la solidaridad, aunque vengan todos esos y los conozcas, no es lo mismo a que los practiques. Exacto. Y practicarlo solamente lo puedes practicar con la gente. No, y una estructura donde respetan reglas, donde todos son iguales. Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando pensamos tan ligeramente que educación es conocimiento, No, error. y cuando vemos los memes de que dicen, mira, aquí está el arquitecto del COVID, ¿no? Que se le caen las construcciones. Pues sí, o sea, al final del día es eso. Profe, como director del IA promoviste varios programas, entre ellos el programa bilingüe. Yo me acuerdo del programa bilingüe en educación básica, programa contra la deserción escolar y cómo influye la autoridad educativa en el morro. O sea, obviamente con estos programas la idea era mejorar la educación. ¿Cómo ves tú realmente el margen que tiene el Instituto de Educación para efectivamente mejorar la educación? Bueno, primero hacer una aclaración. El programa bilingüe que se impulsó fue una iniciativa de la maestra Juana Alicia Espinosa Los Monteros, antes de que iniciara esa administración. Desde que estábamos en educación básica, ella planteó la posibilidad de que pudiera haber educación bilingüe. Y la maestra María Socorro Gómez Macías, que era jefa de enseñanza de inglés, operó junto con ella el asunto de estas situaciones, y el Instituto de Educación de Aguascalientes, en mi caso en educación básica, la posibilidad de que se trabajara en las primarias que están ahí por cerca de Nacosari. Sí. Ahí se empezó a trabajar con estas modelo bilingüe, y que en esencia es que el maestro de las clases, sobre todo las clases que son del campo de saberes, las dé en inglés. O sea, que la clase se dé en inglés. Esa era la parte que... Como en los colegios. Exactamente. Y se toma esa situación, también hay que decirlo, porque cualquiera que escuche esta conversación o la vea y la lea dirá, pues es que es lo que se utiliza en los colegios. Sobre todo, esto venía mucho del colegio americano. Sí. El colegio americano practica estas situaciones desde toda la vida. O sea, una parte en español y otra parte en inglés. Exactamente. Muchas de las clases que dan ellos, la mayoría de las clases las dan en inglés, pero claro, tienen que ir desde el inicio trabajando para que al final puedan mover solamente el inglés. ¿Qué dan en español? Pues el español. No, sí, el español se da. Y digo, esta parte fue una situación que el gobernador también le gustó, se apoyó y floreció mucho en telesecundarias. ¿Por qué en telesecundarias? Porque es un solo maestro. El maestro fue capacitado, algunos de ellos en Estados Unidos. Sí, pues era más fácil. Y luego ya venían de la capacitación y podían trabajar con sus alumnos esa situación. Entonces hubo mucho éxito en algunas secundarias. En otras secundarias técnicas generales también se implementó, pero hay que reconocer por lo que hemos platicado anteriormente, que las secundarias tuvo más oportunidad de poder trabajar esto. Yo creo y sigo pensando que es digamos, importante. Igual trabajas el francés, porque también la Universidad Autónoma de Aguascalientes nos promovió la parte francés y hubo escuelas que empezaron también con el francés, pero es importante que
porque el hecho del aprendizaje de lenguas no es solamente un hecho de socialización, sino un hecho de desarrollo intelectual, un hecho de desarrollo humano en general. No, el acceso a otros mundos. ¿No? Y aunque haya traductores ya instantáneos que lo que estamos hablando lo están diciendo, no es lo mismo que tú lo pienses en inglés y lo digas en inglés. No, y el cambio de mentalidad, ¿no? Sí. Entonces, ese fue uno de las cuestiones que se impulsaron. La maestra Juana Alicia ya era del sindicato, ya era la maestra Juana Alicia era la secretaria general cuando yo estaba en educación básica. Ok, era la secretaria general del sindicato. Y respecto a lo que tiene que ver con el otro tema, que es la parte veníamos de la pandemia, entonces pues había que volver. Entonces, esto todavía ahorita se sigue dando, todavía que se quieren recuperar muchachos que de alguna manera se perdieron en su la pandemia. Sí. Entonces, y venimos arrastrando secuelas de eso. Esa fue la necesidad, o sea, y se soltó una campaña muy grande mediática para que pudiera la gente volver a mandar sus hijos. Profe, en algunas entrevistas reconocías que existían problemas estructurales del sistema educativo, como la falta de preparación pedagógica de algunos profesores, sobre todo al nivel medio superior, y de altos índices de abandono escolar. ¿Estas condiciones han cambiado, profe, a este momento o se han mantenido? No tengo yo, en este momento no tengo yo... ¿Pero cuál es tu percepción? Pero la percepción mía ahorita, o sea, sin tener la profundidad que claro. Los del nivel, es que en el caso de lo que viene siendo la educación, sobre todo media, la mayoría de los maestros que trabajan en ella son maestros, como dijimos hace rato, que vienen de ser profesionistas y que está muy bien el hecho de que se llegue, pero que sí se necesita el acompañamiento pedagógico, lo que son los talleres, lo que mucho se usa en la educación básica, que es llevar talleres y que estar cada mes a mes, estar trabajando ese tipo de cosas. Sí, porque el conocimiento lo tienen, pero a lo mejor la pedagogía no. La pedagogía es la cuestión. Entonces, cuando los maestros, trabajan en un sistema que a veces está relacionado, y eso lo platicaba yo con un compañero, dice, yo trabajo como vi trabajar el maestro. El de la universidad. Sí, pero pues acá son niños. Exacto. Y ya has dado en el clavo. O sea, en educación básica y ahora en educación media ya también, lo que se trata es de que ellos estén atraídos por lo que tú estás haciendo. Lo que es la atracción, o lo que antes llamábamos motivación. O sea, motivarlos, o sea, porque si yo me paro en una escuela secundaria, y lo he hecho así, y me pongo a preguntarle a cada niño que va entrando de secundaria, jóvenes ya casi 13, 14, 15 años, ¿por qué vienes a la secundaria? Más del 70% porque me obliga. No va al aprendizaje, a un proyecto de vida. Él va porque quiere socializar, va porque ahí están sus compañeras y compañeros, y esa es la parte, lo más atractivo. Va porque lo obligan también, es otra respuesta que también va. Pero la mayoría de ellos van por la socialización. Sí, claro. Es muy bueno. Sí, no está mal. Pero si ya los tenemos ahí por socializar, pues vamos aprovechándolos y vamos entrando al otro. No, que obviamente también aprenden, ¿ya? Pero claro, obviamente, pero obviamente si tú le preguntas a ellos, eso te van a decir. Sí. Profe, dejas la dirección general del IAM y te postulas como diputado local. ¿Fue el distrito 5, profe? Sí, es el distrito 5, todo lo que viene siendo de Constitución, digo, ya se reformó, pero era Constitución. ¿De qué lado del norte? Sí, la parte nororiente. Okay. Nororiente, la parte de Constitución, la parte que tiene que ver acá con las vías de Nuestra Señora, todo ese tramo Pintor. Sí, no. Todo esa pues yo estoy en la 38, ¿de qué lado? Pues Villas. Sí, digamos, y tuve también una magnífica relación con las escuelas, porque pues, viniendo yo de las escuelas, pues si algo quise hacer también fue tratar de gestionar algunas cosas para las escuelas. Profe, pero ¿cuál fue la motivación de serte legislador? Es una situación muy elemental, muy elemental. O sea, no, si de gusto hubiera sido, yo no me hubiera movido del IE. El IE para mí era terminarlo, porque esa era parte de lo que siempre he dicho yo, que hay que dejar las cosas terminadas y listo, ¿sí? Pero en ese momento, desde luego, se presentaba ya la situación del casi término de la administración. Del contador Martín. Sí. Entonces,
platicaron conmigo y me decían que había una situación de reconocimiento. Ellos miden, cuando digo ellos, es la gente que se dedica a la parte de política, A la política. A los partidos políticos, todo eso. Ellos miden el reconocimiento que tiene la gente, si te conocen. Y yo, claro que era reconocido no por mí mismo, sino por el IEA, y hay que decirlo así. O sea, no soy yo ni forma ni nada. Es el IEA, que es un gran aparador. El IEA es un gran aparador. Sí, bueno, pero es que es una parte y una parte. Porque también cuánta gente estaba en el IA que no, bueno, que uno tampoco lo reconoce. Yo no me acuerdo. Anecdóticamente me decía una maestra que tú y yo conocemos, decía, eres el único maestro que después de ser el director del IA ha ganado una elección, sí, porque claro, todos han perdido. Pero, a ver, el tema fue que se trataba de hacer un equipo de diputadas y diputados que acompañaran, en este caso, el final ya de la administración del contador, y que se pudiera hacer también a partir en este caso, del poder legislativo, pues un acompañamiento para caer y terminar bien todas las cosas que se tienen ahí. Profe, llegas al Congreso y te das cuenta pues de que el proceso legislativo es algo, pues como todo en la vida, ¿verdad? Tiene su chiste, ¿verdad? O tiene su forma. ¿Te costó trabajo? Sí, cómo no. Sí, la primera parte que... Sobre todo que es todo legal, ¿no? Es que yo no estaba acostumbrado porque fue la primera vez que participé yo en una situación de elecciones, ¿sí? Y entonces me costó trabajo, a pesar de que conocía a muchas de las personas, sí, no, la relación ya en la parte electoral y política es distinta, sí, mucho. Es distinta, o sea, ya, tienes amigas, amigos, pero cuando en la política ya te encuentras con esas cuestiones, de repente como que te desconocen o algo pasa, ¿no? No, pues obviamente la gente tiene intereses. Entonces, yo lo reconocí, traté yo de adaptarme al tema. Algún día alguien me dijo, oye, vamos a un viaje, una parte de viajar, se tardaba 15 días el viaje y no sé qué. Le dije, no puedo, tengo mucho trabajo en el Congreso del Estado. Eres el primer diputado que escucho yo que tiene trabajo, nadie trabaja en el... No, bueno, la verdad es que a veces creemos. Sí, no, la verdad es que hay mucho trabajo, mucho que hacer en el Congreso. Y el proceso legislativo es bien pesado. Y muchos diputadas y diputados que trabajan mucho, de los diferentes partidos, ¿eh? No estoy hablando yo de colores, o sea, hay mucha gente de mucho valor que está ahí, y yo me sumé al trabajo que se estaba haciendo, traté de hacer lo mejor que puedo, sí, claro. Todas las cosas, pero yo entiendo que... es una cuestión de percepción, ¿verdad? Pero no, el trabajo legislativo es muy complicado. Y esa fue la decisión, o sea, alguna gente sí me lo critica, y tiene toda la razón del mundo, porque yo mismo lo he criticado. Sí, claro. ¿Por qué Delfina salió de acá y se fue para allá? ¿Por qué esto? Ese es el tema. O sea, yo mismo he sido crítico y tengo que ser crítico conmigo mismo. Profe, cuando terminó tu periodo legislativo, regresaste al sistema educativo. ¿Por qué no continuar en la palestra política? Hubo un ofrecimiento, y tengo que reconocérselo a las personas que integran el partido, que integran la parte de la vida política. ¿Fuiste diputado por el PAN? Fui diputado por el PAN, sin ser yo miembro de político. Sí, no puedo decir que tengo membresía, no lo puedo decir. Pero te postuló el PAN. En fin, puedo decir que la mayoría de los panistas, o todos los panistas de abajo, los que tienen, con ellos tengo una excelente relación, con la mayoría de las gentes ahí que tengo una excelente relación, y con también dirigentes del PAN, también con la mayoría tengo una excelente relación también. Me pidieron que buscara la reelección, y yo les dije que no, que yo quería terminar mi proyecto en la parte educativa, que me faltaban algunos años, y que después de eso pues ya fincaría yo otras cuestiones en el proyecto de vida, pero que no quería seguir esa parte. Me ofrecieron un espacio en la parte pública también, en alguna posibilidad, y por parte de quien lidera el Estado, y también le dije yo que por el momento no era la situación. Ya no era tu interés. La idea era terminar esto. Me faltan todavía, incluso mi proyecto de vida está trabajar 40 años en lo que viene siendo mi plaza. Okay. Y por el asunto de los permisos, sí,
Y entonces empezar a pensar ya en la parte de jubilación. Incluso cuando me invitaron al instituto me dijeron, ¿cuál es tu plan de vida? Cuando me invitaron, antes de invitarme, Pues jubilar. yo le dije ya toda la parte que tenía y es interesante. Porque una de las cosas que he dicho siempre es que he querido, cuando me jubile, irme a vivir a Mérida los inviernos, algunos inviernos, no a vivir allá completamente. Los inviernos porque me gusta la astronomía, la cultura general, que viene siendo la parte de arquitectura prehispánica, la música y muchas cosas de allá. No, muy bonito sí, todo eso. Y el invierno, porque el verano se sufre. Pero, a ver, el asunto es justamente que el proyecto de vida puede ir cambiando, ¿no? Sí, claro. Ahorita yo lo que quiero es terminar un ciclo que tengo acá. Muy bien, profe. ¿Qué representa para ti el exgobernador Martín Orozco? Para mí es una persona congruente, es una persona congruente, es una persona que al sector educativo nos dio todo el apoyo, es una persona que supo, en su caso, también trabajar en lo que es la parte sindical y oficial, dándole respeto cuando se trató incluso de poder entrarle al asunto de entrar en manipuleo, en el trabajo sindical para la parte esa. No quiso entrar en ese asunto, pero tampoco no quiso que el sindicato entrara en el asunto de manejar las decisiones del instituto. O sea, como que fueran la lección independientes. Que a mí me da y me deja tranquilo es cada quien que haga lo que le toca hacer, y así nos vamos, Raúl. O sea, es una situación de respeto, y el respeto, para que tenga respeto, hay que respetar. No, y tienes hay que respetar. Entonces, esa es la parte. Es de las personas que he escuchado yo que ha dicho que el tema educativo es lo más importante que hay. Mira. Sí, él lo dijo todavía hace algunos meses, o menos de un mes, en una entrevista que le hicieron también. Pues quiere ser diputado federal otra vez. Igual, son gente que le gusta la parte política, y si van a servir a la gente, yo hablo de él, de Tere y de mucha gente que han sido gente que les gusta la parte política y que les gusta. Ellos están digamos, tienen la edad, además, porque yo soy ya también de más edad que ellos, tienen la edad, tienen la vocación y todo eso. Seguirle en esas cosas. Profe, tú eres supervisor escolar de secundarias generales, ¿no? Es correcto. Profe, ¿qué significa ser supervisor? Soy de secundarias técnicas, aunque he estado también en secundarias generales también. O sea, ¿tú eres de técnicas? Sí, o sea, el origen mío fue en la técnica número 13 del Salto de los Alá. Ahí pues de hecho me toca, es mi región. A mí me toca. Ahí inicié yo en el 82, hace 44 años inicié en esa escuela. Entonces he estado en varias escuelas trabajando como maestro, pero ese fue... ¿Pero qué significa ser supervisor? Pues yo creo que, como dijimos hace rato, significa... ¿O cuál es tu función, mejor dicho? Ayer lo comentaban en una plática que tuvimos. La primera situación que tienes que hacer es dejar trabajar a la gente. No ser un estorbo, no ser un obstáculo para que la gente trabaje. Y lo más ambicioso, poder ser una persona que facilite y oriente el trabajo. Eso es lo más ambicioso. O sea, lo más ambicioso es que tú, dentro de esa función, puedas facilitar, o sea, primero y enrumbar. Lo primero... No entorpecer. No entorpecer, es que de repente habemos algunas personas que sí me ha tocado piedras a todo el asunto. Sí, me ha tocado. Y la idea es esa, o sea, yo, donde hay liderazgos, que los hay en varias partes muy buenos, soy un espectador. Y soy un aplaudidor incluso de lo que están haciendo los colectivos en las escuelas. O sea, pues yo los veo y digo, qué padre. Sí, ojalá y así fueran muchos. Profe, bueno, hace algunos, bueno, no me acuerdo si hace un mes o 2 meses. No, yo creo un poquito más. Vino también el maestro Ulises Reyes, que también se expresó muy bien de ti, el maestro. Yo creo que tú y él, obviamente tú por tener una experiencia más grande, una trayectoria más grande, son casos muy paradójicos de la política mexicana, de aguascalentense, incluso hasta puedo decir que hasta la mexicana. Porque en la cuestión, digamos, ya en el tema educativo, que es el que nos conviene, el que nos interesa en este punto, pues tú has estado en todas las trincheras, o sea, desde el aula, desde los puestos directivos, ser directivo del instituto,
ser partícipe de las leyes que van a influir en ese sistema educativo. O sea, eres un caso muy especial, pues, muy icónico. Profe, ¿dónde tú consideras que se pudiera, bueno, lo voy a poner de esta manera, ¿dónde se pudiera incidir más, tanto en lo bueno como en lo malo, en el mejoramiento de la educación? Yo creo que la situación está planteada en algo que comentábamos hace unos días con Estelita, la maestra Estelita, que es la jefa del departamento de secundarias nacionales, y con la que yo tengo un gran aprecio y un gran respeto. Y coincide ella con algunas cosas que he dicho yo, pero no lo había escuchado de ella y me encantó que lo dijera. La parte que puede detonar un crecimiento educativo está en darle independencia al sistema educativo nacional. Exacto. Darle independencia, o sea, una independencia en la cual no dependa de un partido político. O sea, que no dependa de las decisiones políticas. No dependa del vaivén político. O sea, porque esas situaciones son las que de alguna manera han llevado a tantos cambios educativos que a veces son contrarios al crecimiento, porque cosas que debían seguir tan solo por no ser del partido, del grupo, llega, con eso solamente se rompe. Y hay muchas cosas buenas que los diferentes partidos han quitado. Sí, claro. Muchas cosas buenas. Digo yo, una de ellas, tiempo completo, era una cosa que ni quiero saber qué partido la propuso, pero quien haya sido, me parecía una cosa muy buena en el asunto de trabajo con los alumnos, de poder mantenerlos, en el asunto laboral para los maestros, en muchas cosas, en todos los campos que tú le veas. Incluso hasta en el alimenticio, los niños comían ahí en la escuela. Muchísimas cosas, y que no era tan costoso, era menos costoso que entregar becas, digamos, onerosas a veces a niños que no necesitan. O sea, no me refiero a los que necesitan hay que darles. Más bien a los que no necesitan. Sí, pero incluso esa gente que ahorita no necesita todo eso, lo que sí necesita es compañía. Y claro, tiempo completo te daba esa posibilidad. No, y hasta para los papás de poder. Pero bueno, hablo de un programa, y hay muchos más programas que tú sabes, porque también estás en esta área, y que los que vean este video, escuchen estas cosas, saben perfectamente que se han quitado por los diferentes partidos. O sea, por diferencia. Sí, no está, o sea, no es limitativo de alguno. No. Sí, yo me acuerdo de tiempo completo, yo nunca había trabajado en primaria. Trabajé aquí en una primaria, la primera Niños Héroes, por este lado. Y me acuerdo que yo tenía niños que era su primer bocado, la comida. Sí, es correcto. La comida de ese día, y una noche anterior no habían cenado. Entonces, pues cuando uno no tiene nada en el estómago, pues ¿tú crees que va a poder aprender? Y además, si los vas a dejar ir a las 1 de la tarde, 2 de la tarde a la calle, exacto, donde no está su papá, no está su mamá, nadie los está cuidando, mantener en temas deportivos, culturales. No, les daban informática, les daban temas de inglés, culturales. Entonces, imagínate tú, ¿qué ciudadano estás formando con esos programas, y qué ciudadanos estás formando dejándolos libres también? O sea, estamos hablando de ese tema, pero igual podemos platicar de muchos más temas que han sido producto de ese vaivén político que estamos hablando nosotros, y por lo cual mucho se ha dicho, si un Consejo Nacional donde participen los diferentes entes que están interesados en el tema educativo, estamos hablando del propio CENTE, de los propios partidos políticos, sí, claro, de las universidades, de los empresarios mismos, las universidades, de los líderes, digamos, de educación superior, o sea, todo ese tipo de personas, o sea, en un consejo bien planteado, como el consejo que se planteó en el INE en su tiempo, y que logró hacer la alternancia política y varias cosas, porque hubo muchas cosas que tenemos que reconocer. La parte democrática de México incluso en un tiempo llegó a ser ejemplar en Latinoamérica, por las cosas que se fueron formando. Entonces, educativamente, si se pudiera hacer esto, esto ya se ha hecho en otros países, pero como dijimos antes de entrar ya en esta plática ya formal, países que a veces tienen, digamos, regímenes totalitarios, y que es fácil hacerlos. Por ejemplo, en China. De China, por ejemplo, estamos hablando de China, Singapur, también Singapur, de los países más pobres que había hace 70, 80 años.
y hoy de los países más ricos que hay. Entonces, ¿cómo está? ¿Sabes cuál es el tema? El educativo. No, pues, Ese es el tema. No, pues Corea del Sur. Ese es el tema. Sí, o sea, sí, es la educación. Japón. Dejaron la educación en manos de la gente que conoce los temas y entonces... Y todo cambió. Empezó a cambiar. Y digo, yo creo que esa es la parte y referente a una persona que yo aprecio mucho y que además tiene muchos atributos, pero uno de ellos, y es un atributo que se debe a capitalizar muchísimo, es la juventud, es el maestro Ulises. O sea, sí. tiene muchos atributos. Es una persona que tiene, digamos, buenas intenciones. Eso no se encuentra fácilmente. O sea, cuando se tiene buenas, hablando en la parte de función pública, en la parte política y todo este tipo de cuestiones, tienes madurez para escuchar, y conocimiento. Sí. Entonces, la verdad, yo a él, desde luego, le tengo un gran aprecio. Profe, bueno, la pregunta 18 era que si militabas en un partido, ya nos dijiste que no eres militante de un partido. No estoy yo en ningún partido. El próximo año militarás, o sea, bueno, el próximo año son elecciones. ¿Participarás de alguna forma? Sí, no puedo decir que no. O sea, yo invito incluso, o sea, lo hice en el Congreso, lo he hecho antes, o sea, y lo hice con mis alumnas y alumnos, sin darles yo siglas o cuestiones. O sea, yo les digo, participen, o sea, es que hay que participar. O sea, no puedes dejar que decida un grupo de personas, tienes que ser parte de la decisión, cualquiera que sea. O sea, porque al final los que menos participan son los jóvenes. Y la idea es que se conviertan en gente que participe, porque cuando tú participas y participa la mayoría, a ver, te queda la satisfacción de que tú lo decidiste. Sí, claro. Y te queda la satisfacción de que el día que veas que esto no funciona, tú lo puedes cambiar. También. Sí, claro. Pues maestro, fue un placer tenerlo aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Ya por fin se nos pudo dar. Pues no sé si quiera darnos algunas últimas palabras, profe. Dije yo y voy a hacerlo. Sí, también fue de las cosas que comentamos, justamente derivado de estas situaciones, de los grandes tropiezos educativos que hemos tenido en relación a lo que viene siendo la parte, digamos, cupular, en el sentido de las cosas que de repente se hacen en los niveles cupulares, donde se van cambiando cosas, quitando cosas, implementando cosas, algunas que no funcionan y hay que se aferran a que funcionen, otras que funcionan y las quitan los otros. En esas condiciones, los héroes y las heroínas de esta película, por así decirlo, han sido las docentes y los docentes. Que gracias mantenemos cierta estabilidad en la parte educativa. Si los docentes y las docentes también se movieran en asuntos que tienen que ver mucho con el hígado y con cuestiones digamos, de ese tipo de cosas, esto no funcionaría. Pero creo que hay mucha madurez en los docentes y las docentes. Hablo de todo el país, pero especialmente de la gente de Aguascalientes, que, como lo dije hace rato cuando me decías de los retos del IEA, cuando llegué al IEA, el reto del IEA era mantener y mejorar, porque ha sido un estado de tradición educativa, o sea, de muchas décadas. Entonces, y eso también lo escuchaba del gobernador. O sea, nosotros no venimos a decir que somos los que estamos haciendo, nosotros venimos a decir que le seguimos a lo que ya los otros ya empezaron y otros están haciendo. Aquí, pues, repito, mi reconocimiento para sobre todo las y los docentes, también los directivos, también toda la gente que está en eso, pero sobre todo al que está en la frente al grupo. En la mera... Sí. Pues también, y bueno, y darles desearles a todos nuestros compañeros, a uno mismo, que vamos a iniciar ya el próximo lunes el ciclo escolar ya 2026-2027, pues mucho éxito. Profe, agradecerte por esta plática. Los esperamos en Politea Noticias, en TikTok, en YouTube, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias y estamos... Solamente los que estamos, perdón por interrumpirte, en educación, podemos decir 2 veces Feliz Año Nuevo. Y sí, muchísimas gracias.